Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Bueno, mis apreciadas hermanas, una feliz y bendecida tarde para ustedes, noche para nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios. En verdad estoy gozoso porque nuevamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes, mis hermanas y hermanos, acá en el grupo Preparación para la Eternidad. Y sí, pues es un gozo poder compartir la palabra de Dios como lo hacíamos nuevamente, lo hacemos ahora como lo hacíamos hace un tiempo atrás. Sin duda, mis apreciadas hermanas, los tiempos que vivimos son tiempos proféticos, tiempos en los cuales los profetas y los apóstoles ansiaron vivir, ansiaron estar presentes para nuestros días. Y a nosotros nos ha tocado el privilegio, ¿sí? Porque es un privilegio el vivir durante las escenas finales de la historia de este mundo. Pero el tema en esta noche busca no solamente quizás volver a mencionar que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo, no, sino que está buscando específicamente aquello que debe acompañarnos al identificar que vivimos en las escenas finales de este mundo, que es la preparación de vida para hacer frente a los eventos finales. Así que yo en esta hora, pues, los que tengan allí en sus Biblias, yo les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Y nos vamos a ubicar en un capítulo muy conocido por nosotros. Mateo capítulo 24. Es el último sermón de Cristo. Se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, o también se le conoce como el Sermón Profético. Y comenzando desde el versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor Jesús sigue en su discurso profético, mis apreciadas hermanas, señalando aquellas cosas que serían marca distintiva del tiempo del fin, respondiendo a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Como adventistas, mis apreciadas hermanas, nosotros conocemos muy bien estas señales. No necesitamos que nadie nos recuerde de guerras, de rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, hambre, peste, terremotos en diferentes lugares. Todo esto sería señal de que estamos viviendo en la última generación. Sin embargo, hay una parte que es la que está delante todavía. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán. El lenguaje nuestro, el lenguaje adventista, esto se llama el gran zarandeo. Unos a otros se entregarán y se odiarán. Hermanos, hermanas, muchos falsos maestros, también nos dice Jesús, que se levantará. Y luego el Señor menciona un número grande de otras señales que habrían de acontecer. Y entonces dice aquellas palabras: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. De igual manera, cuando vosotros veáis todas estas cosas cumpliéndose, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Las señales, mis apreciadas hermanas, nos anuncian que Él está cercano, a las puertas. Tan solo me adelanto, el siguiente tema, palpable, si puedo llamarlo de esa manera, para que nosotros podamos ver los acontecimientos y abrir nuestros ojos a las señales de los tiempos que están ocurriendo precisamente en esta hora. Y voy a presentar, con la ayuda de la palabra de Dios y con el espíritu de profecía, alrededor de 5 o 6 secuencias, 6 cadenas proféticas, 6 acontecimientos cumbres que se están cumpliendo, mis apreciadas hermanas, simultáneamente, y que nos indican cuán cercana está la venida del Señor. Los menciono tan solo de paso, a manera de introducción, ¿sí? Una señal de los tiempos portentosos que vivimos es de el auge a nivel global, en todos los niveles, del espiritismo. Y el espiritismo no en sus formas antiguas, sino en ese espiritismo moderno que está tomando influencia en cada aspecto de nuestra vida. Eso como una señal, una de las primeras señales del tiempo portentoso en el cual nos encontramos. Número 2, el avance increíble, mis apreciados hermanos, e incluso de una manera solapada y oculta de lo que es el movimiento que busca establecer una sola religión mundial. La unión de las iglesias principales en puntos comunes de doctrina, ¿sí? Que eso es, mis apreciadas hermanas, al leer el conflicto de los otros, nosotros reconocemos que es señal portentosa del tiempo en que
año 2025 estamos viviendo. Número 3, mis apreciadas hermanas, el resurgimiento, el ascenso final del poder romano, el resurgimiento del cuerno pequeño, cuya herida mortal, mis apreciadas hermanas, ha sido prácticamente sanada. Y cómo el mundo entero está siendo envuelto por precisamente este poder anticristiano que, vistiendo la apariencia de Cristo, promete paz y seguridad a los hombres. Y así seguiremos estudiando acontecimientos increíbles, mis apreciadas hermanas, que se están cumpliendo de una manera simultánea ante nuestros ojos. 6 profecías que en este momento, y déjenme decirles, 6 profecías que hace tan solo 2, 3, 4 años atrás yo no podría haberlas mencionado, yo no podría haberlas compartido en un estudio y predicar como espero en nuestros próximos temas compartir con ustedes, porque ninguna de esas cosas hace 3, 4 y 5 años habían sucedido. Una de las cosas que vamos a estar tocando, mis apreciadas hermanas, es como el cumplimiento profético de lo que está sucediendo con esta guerra, ¿sí?, que actualmente se está buscando tratar de llegar a un acuerdo de paz. Esta guerra entre Estados Unidos, porque es una guerra proxy, ¿sí?, y Rusia en el campo de batalla de Ucrania. Y vamos a ver su significado, mis apreciadas hermanas, dentro del marco profético en el tiempo del fin, ¿sí? Ya tan solo les he mencionado algunas. Espero en el próximo tema compartir las otras 2 que faltan. Ahora, mis apreciadas hermanas, como adventistas, nosotros a veces creemos que como nosotros tenemos el diagrama profético, como se nos ha enseñado punto por punto los eventos finales, creemos que todo está bajo control, que sabemos exactamente dónde estamos, que nada nos va a tomar por sorpresa. Cuando comenzamos a ver, y esa sería el punto o la señal número 6, ¿sí?, lo que está ocurriendo, mis apreciadas hermanas, precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, con este resurgimiento de traer las leyes azules como señal de esa ley dominical nacional que será establecida. Y vamos a dedicar un tema exactamente para tocar esa señal. Nosotros como adventistas, mis apreciadas hermanas, creemos que se desencadenarán los eventos finales que hemos leído hace un momento en Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice Cristo. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y es verdad, todo eso va a suceder. Pero lo que no sabemos, mis apreciadas hermanas y hermanos, como adventistas, es que la gran mayoría no estamos preparados para lo que viene. Yo estoy bajo la convicción firme del Espíritu Santo, al estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que los que estamos acá en esta noche seremos testigos de primera mano del fin de todas las cosas. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. También veo lo que dice los versículos 35 y 36, que dicen: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, mis apreciadas hermanas, yo no pretendo poner día y hora para la venida del Señor.
Yo no les voy a decir que es el 2025, el 2025, el 2030, el 2031. Pero si les abro mi corazón y les digo lo que siento, por lo que estoy viendo a nivel mundial, por lo que veo en la iglesia, mis hermanas, en cumplimiento de las profecías, yo creo que no pasamos del fin de esta década. Bueno, esa es mi convicción. Quizás esté equivocado, pero Jesús dice, no pasará de esta generación. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Pero mis apreciadas hermanas, la sorpresa enorme, la sorpresa grande, viene de saber que el pueblo que ha sido favorecido con la más grande luz, que la iglesia que conoce de memoria las profecías, que sabe exactamente de los eventos finales, cómo se han de desencadenar, es el pueblo, mis queridas hermanas, que menos está preparado para lo que viene. Por eso, en este sermón profético, el punto central de Jesús es la necesidad de prepararnos. Dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el libro Primeros Escritos, mis apreciadas hermanas, en la página 119, la Mensajera del Señor tiene una cita increíble, una cita que describe precisamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Dice la Mensajera en Primeros Escritos, en la página 119, los que profesan creer la verdad y piensan que lo conocen todo, los que se adelantan a ocupar el puesto de maestro y reprenden a aquellos que durante años se mantuvieron rígidamente de parte de la verdad, demuestran claramente que no tienen comprensión de la verdad presente. No conocen sus defectos, porque si supieran, algo de su poder santificador, producirían los frutos en su vida, se mantendrían humildes bajo su dulce y poderosa influencia, llevarían fruto para la gloria de Dios y comprenderían lo que la verdad hizo en su favor. Considerarían a los demás como mejores que ellos mismos. Pero vi que el residuo, sigue diciendo la Mensajera del Señor, y la palabra aquí que se utiliza, esta palabra que comúnmente es utilizada tanto en la Biblia, pero especialmente en los escritos de Elena de White, la palabra residuo, también se traduce en algunas versiones como remanente. Dice aquí, vi que el residuo, vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra y sobre la iglesia. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. ¿Cuántos dice aquí, mis apreciados hermanos? Dice un estupor como letargo. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría. ¿Sobre cuántos? Sobre la mayoría de aquellos que profesan creer que en el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse muy pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y vosotros no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo, del remanente. Muchos de los que lo componen se expanden, se espacían, en pruebas menudas. No saben
lo que viene. Y la pregunta inmediatamente aquí, mis apreciadas hermanas, es: ¿cómo puede ser? Si nosotros, que decimos saberlo todo, si conocemos al pie de la letra el diagrama de lo que está por acontecer, ¿qué adventista, mis apreciadas hermanas, no puede hablar de lo que viene? Como dice aquí la mensajera del Señor en primeros escritos, que no saben lo que viene. Hay una cita muy interesante en el conflicto de los siglos con respecto a este punto, donde la mensajera del Señor dice que cuando se hablan de los peligros que están en el porvenir, de los peligros venideros, la mayoría piensa que han de ser terribles, pero cuando en verdad llegan, no son tan grandes como esperaban ser. Sin embargo, dice la mensajera, que en la crisis final que ha de venir sobre el mundo y sobre la iglesia, no va a ser así, mis hermanas. Aún los más alertados y despiertos no tienen la menor idea de lo terrible que será cuando el conflicto se desate. El ángel de Dios dijo: el pueblo no está preparado. Y 3 veces repitió: preparaos, preparaos, y por tercera vez dijo: preparaos. Mis queridas hermanas, espero con la ayuda de Dios y en nuestras próximas reuniones, como ya he estado haciendo mención, continuar hablando acerca de esto, de estos temas proféticos, porque la profecía, mis apreciadas hermanas, nos despierta. Pero muy por encima de la profecía está la preparación que cada uno de nosotros necesita para poder pasar por el tiempo que señala la profecía. ¿De qué me sirve de que yo conozca todo lo que va a venir si yo no estoy preparado para hacerle frente? Por eso, mis hermanas, como he mencionado en nuestros próximos temas, ¿sí?, quiero compartirles, quiero hablarles acerca de la preparación necesaria para el tiempo que está delante de nosotros. Y no voy a hablar, mis apreciadas hermanas, acerca de la preparación para la venida de Cristo. No, porque eso va a venir por sí sola. Para nosotros, los adventistas, la preparación es para el cierre del tiempo de gracia. Porque una vez que se cierre el tiempo de gracia, cada adventista estará sellado para salvación o para condenación. Cuando el Señor venga, Él va a traer consigo su galardón para recompensar a cada uno según su qué, según su obra. Así dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 11. Son las palabras más solemnes, mis apreciadas hermanas, y más serias que jamás se pronunciarán sobre los habitantes del planeta Tierra. Vamos a leerlo juntos. Cuando Jesús diga estas palabras que están registradas en Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 11, tal cual como nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo pronuncia estas palabras, mis apreciadas hermanas, en el santuario celestial, todavía no va a haber venido a la tierra, porque dice aquí que vengo pronto, pero cada caso ya va a estar decidido, o para vida o para muerte, porque el que es justo seguirá siendo justo, el que es santo seguirá siendo santo. El sello de Dios, mis apreciadas hermanas y hermanos, estará sobre cada uno de nosotros, sobre cada adventista que haya completado la preparación. Durante el tiempo de angustia, después del cierre del tiempo de gracia, ya no va a haber más tiempo para prepararse. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora,
Quiere decir, mis apreciadas hermanas, que nuestra preparación no es para la venida del Señor. Nuestra preparación es para el cierre del tiempo de gracia. Cuando el Señor venga, y sabían ustedes, yo sé que estos adventistas estas cosas lo saben, a pesar de que hay que repetirlas una y otra vez, es la orden del Señor. Cada adventista, sabían ustedes que va a saber lo que es el día y la hora de la venida del Señor. ¿Verdad que sí? Eso es conocido por nosotros. Pero déjenme decirle, nosotros acabamos de leer en Mateo, en el capítulo 24, que el día y la hora nadie lo sabe. Algunos dicen, bueno, no lo sabía en ese momento, pero lo sabrá, ¿sí? No dice que nadie lo va a saber jamás. Ahora, como adventistas, nosotros sabemos que desde el cielo se va a escuchar una voz anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Lo que no sabemos es el cierre del tiempo de gracia. Y para eso es que nosotros, mis queridos y apreciados hermanas y hermanas, es que nosotros debemos estar preparados. Ahora, ¿será que nosotros comprendemos, mis apreciadas hermanas, que el juicio de los vivos, y estoy hablando en una terminología, en un lenguaje que es muy adventista? Todo adventista sabe precisamente de lo que estoy hablando, del juicio de los vivos. Claro, llega el momento cuando cada habitante de esta tierra va a ser juzgado. Aquí dice, lo acabamos de leer, que el justo siga siendo ¿qué? Siga siendo justo, y que el que es impío siga siendo impío. Llega el momento, mis apreciadas hermanas, cuando los vivos en esta tierra hemos de ser juzgados. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Por quién comienza el juicio de los vivos? ¿Quiénes serán los primeros en ser juzgados en el juicio de los vivos? Que es la última etapa del juicio investigador. Bueno, vamos a leerlo. El apóstol Pedro lo dice allí en su primera epístola, primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 17. Y déjenme decirles algo. Esto está en un contexto muy, pero muy interesante. Si ustedes leen el versículo 12, les da el contexto de cuándo el juicio ha de estar en proceso. Dice el versículo 12 de primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. En medio de este contexto, mis apreciadas hermanas, en medio del contexto de tribulación final, cuando el pueblo adventista será participante de los sufrimientos de Cristo, porque eso también lo conocemos, que como pueblo vamos a recorrer lo que será esa senda, o lo que fue esa senda ensangrentada del Gólgota, porque la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que las escenas que se dieron en el juicio inhumano en contra de nuestro Señor Jesucristo se repetirán contra el remanente. Otra vez seremos condenados a muerte, seremos perseguidos, vituperados. Y en medio de esa tribulación, dice el versículo 16 y el versículo 17: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuándo es tiempo, mis apreciadas hermanas? Cuando seamos perseguidos y padezcamos como cristianos. Es decir, en el tiempo cuando se desate la persecución. Y hermana, sabremos que estaremos en el juicio de los vivos cuando la ley dominical esté en vigencia. Porque esta
se nos ha dicho con claridad la profecía y la mensajera del Señor, que será la última prueba para el pueblo de Dios. Y es tiempo que el juicio comience. Pero ¿por dónde va a comenzar? Dice aquí, según Pedro, por la casa de Dios. Si el juicio comienza primero por nosotros, dice aquí, ahora esto es algo muy conocido también, que el juicio de los vivos comienza por la iglesia. Y yo creo que eso lo entendemos como adventistas. Ahora, los primeros en ser juzgados es la casa de Dios. Es decir, aquellos que tuvieron más luz, más conocimiento, por tanto mayor responsabilidad. La puerta de gracia se cierra primero para la iglesia y después para el mundo. Por eso es que la preparación, mis apreciadas hermanas, es indispensable. Ahora, volvamos un momento a Mateo, ¿sí? Porque allí el Señor Jesús, en medio de su sermón, del sermón en el Monte de las Olivas, Él nos da podemos llamarla una ilustración, que nos habla acerca de esta preparación necesaria para el pueblo de Dios. Una vez que termina el capítulo 24, y al iniciar el capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El capítulo 25, mis apreciadas hermanas, es parte del sermón profético, ¿sí? Es la manera como Cristo desea ilustrar sus palabras anteriores en el capítulo 24. Es el propósito por el cual el Señor Jesús da su sermón. Ahora, el Señor Jesús no solamente dio el sermón para que nosotros conozcamos las señales, mis hermanas, las señales que habrían de venir antes de su venida. Porque al ilustrar el sermón con este capítulo 25, el conocido como la parábola de las 10 vírgenes, nos está diciendo la preparación necesaria para ese tiempo. Entonces, y es ese entonces al que se refiere el tiempo final, se refiere al tiempo cuando las profecías que nosotros acabamos de leer van a estar en cumplimiento. Cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite extra, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas tengáis. Pero mientras ellas iban a comprar, dice la parábola que vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué cosa? Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis apreciadas hermanas, en esta parábola se nos ilustra la necesidad imperiosa de estar preparados. Ahora, la pregunta
que viene, la primera pregunta que viene a nuestra mente: ¿a quién se aplica esta parábola? ¿A quién se aplica? ¿Se estará refiriendo al mundo entero? Ahí dice que hay que, ¿cuántas vírgenes? Hay 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 insensatas. Hay 5 vírgenes fatuas y 5 prudentes. Ahora, ¿eso significa que se refiere al mundo en general? Claro que no, ¿sí? Allí nos dice con claridad que son 10 vírgenes. Y nosotros entendemos, mis apreciadas hermanas, conocemos muy bien que la palabra vírgenes tiene un sentido, digámoslo así, un sentido muy especial en la Biblia. Ustedes se acuerdan que en el libro de Apocalipsis, que por cierto se nos presentan que hay 2 mujeres. Una es la Virgen pura, la esposa del Cordero, la Jerusalén, y la otra es la mujer ramera, la Gran Babilonia. Ahora, el término vírgenes se aplica al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia verdadera, el pueblo remanente de Dios. Ahora, vamos a leerlo. La mensajera del Señor nos dice en Review and Herald, el 19 de agosto de 1890, dice lo siguiente, muy interesante. Escuchen: con frecuencia el Señor ha llamado mi atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. ¿Cuántas veces, mis apreciadas hermanas, Dios le señaló esa parábola a su mensajera? ¿Cuántas veces? Dice allí con frecuencia. ¿Por qué? Escuchen, esta parábola se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel, que se está cumpliendo y continuará siendo la verdad presente hasta el fin del tiempo. Así, la parábola de las 10 vírgenes es y seguirá siendo la verdad presente hasta el tiempo final. ¡Wow! ¡Qué declaración, mis apreciadas hermanas! En la parábola, las 10 vírgenes tenían ¿qué cosa? Todas las 10 tenían lámpara. Pero dice la parábola que solamente 5 de ellas poseían el aceite de reserva, que mantendría sus lámparas ardiendo. Y acabamos de leer, según la mensajera, que esta parábola representa la condición de la iglesia remanente. Así que la parábola de las 10 vírgenes, mis apreciadas hermanas, representa la condición de la iglesia remanente, no del mundo, de la iglesia. Y me sorprende, porque aquí lo que dice es que es la verdad presente. La expresión verdad presente, ustedes lo han estudiado, pero en este momento me trae a la memoria una cita que también nosotros conocemos, que es la que se encuentra en Primeros Escritos en la página 63, y dice lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades contiene la palabra de Dios, mis apreciadas hermanas? Dice, ¿qué cosa? Muchas. ¿Y cómo son? Son preciosas. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. ¿Qué es lo que la gente necesita, mis apreciadas hermanas? La verdad presente. Entonces sigue diciendo ella: he visto el peligro que existe de que los mensajeros, es decir, pastores, laicos, hijos de Dios, se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para esparciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar para que se proclame la verdad presente. El diablo tratará de impedirlo,
introduciendo otros temas. ¿Cómo lo va a impedir, mis apreciadas hermanas? Introduciendo ¿qué cosa? Otros temas, que aunque son verdad, no son lo que el pueblo necesita en esta hora. Mis apreciadas hermanas, para cada momento de la historia, Dios ha tenido un mensaje de verdad presente. Y lo que el pueblo adventista necesita en esta hora, según este pasaje, es la verdad presente. Es el mensaje de Dios para ayudarnos en nuestra preparación para el cierre del tiempo de gracia. Ese es el tiempo, mis apreciadas hermanas, en que nosotros estamos viviendo. Ahora, Dios va a levantar, y los ha estado levantando, a sus mensajeros por doquiera, para que estén alertando al mundo, a la iglesia, sobre la preparación necesaria que debemos tener para el cierre del tiempo de gracia, ¿sí? Esfuerzos enormes se han hecho, ¿sí?, de parte de los mensajeros de Dios para que estos temas queden precisamente claros en la iglesia, ¿sí?, y en especial en todos aquellos que creen que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo. Ahora, mis apreciadas hermanas, volviendo nuevamente a esta ilustración, como ya mencioné, a la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola tiene una aplicación especial para este tiempo. Recuerden lo que dice la mensajera del Señor, porque lo mismo, la aplicación especial, porque es lo mismo que el mensaje del tercer ángel se está cumpliendo y continuará siendo verdad presente hasta el tiempo del fin. Así la parábola de las 10 vírgenes seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Esto representa la condición de la iglesia. Ahora, mis apreciadas hermanas, según esta cita de Review and Herald, esta parábola se va a cumplir, y es lo que más llama la atención entre todas las cosas. Dice que se va a cumplir al pie de la letra. La pregunta es, ¿cuántas vírgenes eran prudentes y cuántas eran insensatas? Dice que 5 y 5, ¿no? Por lo menos dice que la mitad, ¿sí?, estará preparada, pero nos dice que por lo menos también la mitad quedará fuera cuando se cierre la puerta de la gracia. Y eso, mis apreciadas hermanas, es algo muy fuerte, ¿sí?, para escuchar. Yo creo que no hay nadie que pueda decir tales y tales son vírgenes prudentes, tales y tales son vírgenes insensatas, y que la mitad, y señalar cuál de la mitad de la iglesia adventista pertenece a las vírgenes prudentes y cuál es la mitad que está siendo representada por las vírgenes necias. Ahora, es algo muy fuerte, ¿sí?, es algo muy duro. Ahora, algunos dicen, bueno, el hermano dice, las insensatas son precisamente los que sí, pues, son insensibles a todo esto de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Déjenme decirles, mis apreciadas hermanas, las vírgenes, dice la mensajera del Señor en esta parábola, que todas las vírgenes tenían lámparas. Y nosotros sabemos lo que representan las lámparas. Representan la palabra de Dios. Dice que las vírgenes necias, y ustedes lo pueden leer, sé que lo han hecho en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde está comentada esta parábola. La mensajera del Señor llega a decir que las vírgenes necias no eran hipócritas. No crean que esta parábola, mis apreciadas hermanas, y nosotros tendemos a confundir, que esta parábola está representando lo mismo que el trigo y la cizaña. Esta parábola está hablando de la condición de la iglesia que espera la venida del Señor, porque dice que todas estaban ¿qué?
que todas estaban esperando al esposo. Todas salieron a recibir al esposo. No se refiere a los hermanos que no asisten a la iglesia, a aquellos que son apáticos, ¿sí? Aquellos que son tan solo de banca, ¿sí? Son los que están esperando al esposo, mis hermanos, los que están siendo representadas por las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas. ¿Y cuántas tenían aceite? ¿Cuántas? Bueno, allí dice, y yo creo que las 10 tenían aceite. Unas tenían aceite adicional, pero todas, dice la parábola, tenían aceite. Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí está claro que todavía no estaban apagadas sus lámparas, estaban por apagarse. Ahora, ¿cómo es esto, mis hermanas? Y va a haber uno de nuestros próximos temas donde voy a dedicar tiempo para explicar esto en detalle. ¿Qué es esto de que la iglesia, ¿sí?, que son los que esperan que su Señor regrese de las bodas? Y las bodas, mis apreciadas hermanas, representan el juicio, donde el Señor Jesús recibe su reino, ¿sí? Si quieren, vamos a leerlo. En el libro de Daniel, una profecía también que es muy conocida para nosotros como adventistas. En Daniel, en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Esta visión, mis apreciadas hermanas, no se refiere a la venida de Cristo a esta tierra. Dice que vino hasta dónde. Que vino el Hijo del Hombre en las nubes del cielo y fue acercado delante de ¿quién? Delante del anciano de días. Y fue allí cuando se le fue dado ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino. ¿Sí? Qué interesante. Jesús va hasta al anciano de días y recibe ¿qué cosa? Recibe el reino. Las bodas, mis apreciadas hermanas, se efectúan entre Cristo y su pueblo en el juicio. Y cuando Él viene a recogernos para ir a la cena de boda. Y eso lo vamos a ver en más detalle, Dios mediante nos los permita, lo que significa. Ahora, simplemente lo que estoy mencionando, y lo estoy mencionando porque en la parábola de las 10 vírgenes, las que se quedan fuera, cuando se cierra la puerta, no representa la venida de Cristo a esta tierra, ¿sí?, como ya nosotros lo conocemos. El cerrarse la puerta significa el cierre del tiempo de gracia. Y en la parábola de Jesús, Él dice: y las que no estaban preparadas fueron a comprar, pero las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. ¿Y qué cosa sucedió? Se cerró la puerta. Cuando se cierre la puerta del juicio, mis apreciadas hermanas, cuando el juicio investigador, que desde el 22 de octubre de 1844 ha estado en sesión, pero que éste llegue a su fin y se cierre primero para la iglesia, los que están preparados habrán entrado a las bodas y los demás se habrán quedado fuera. Mis hermanas, la preparación es indispensable, pero la pregunta es: ¿en qué consiste esa preparación? ¿Qué es el aceite extra? Y alguien me pudiera decir en esta hora, cualquiera de ustedes me diría: bueno, es que el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero el aceite extra, todas las 10 vírgenes, como acabamos de leer, todas tenían aceite. Pero algunas tenían ¿qué cosa? 5 de ellas tenían ¿qué? Aceite extra. El aceite adicional, mis apreciadas hermanas, es la doble porción del Espíritu Santo que será derramada en la lluvia tardía. Y en un lenguaje, el lenguaje adventista, ¿sí?, y nosotros conocemos, viene la ley dominical, viene el zarandeo,
y simultáneamente con el juicio de la iglesia, el sellamiento, es decir, los que son sellados reciben el refrigerio. Eso lo pueden encontrar ustedes, lo dice claramente Joya de los Testimonios en el tomo 2, en la página 69, en el capítulo que se llama El sello de Dios. Allí nos dice que los que están sellados van a recibir el refrigerio, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y todo eso es antes de la venida de Cristo. Así es que nuestra preparación, mis queridas hermanas, es para recibir la lluvia tardía. Las que estaban preparadas entraron con Cristo a las bodas y se cerró la puerta. ¿En qué consiste esa preparación, mis hermanas? Ya nosotros sabemos que el aceite extra es el derramamiento, como acabo de decir, esa doble porción del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo nos preparamos? ¿A dónde se puede comprar ese aceite extra? Dice allí que unas dijeron: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Ahora, ¿dónde se compra ese aceite? ¿Quién es el que lo vende? ¿Cuándo hay que comprarlo? ¿Cuándo es que hay que hacer la preparación necesaria? Y en esta parábola media lo que se conoce como el tiempo de espera, un tiempo de demora. Y eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia, mis apreciadas hermanas. Noten lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué pasó? Cuando se tardó el esposo, el novio, ¿hubo qué cosa? Hubo una tardanza. Las vírgenes pensaban que el esposo iba a venir a cierta hora. ¿Pero qué ocurrió? Pero no vino cuando ellos lo estaban esperando. Les pregunto, ¿no es eso lo que está pasando con la iglesia, mis apreciadas hermanas? ¿Cuánto tiempo hace que hemos estado esperando que venga el Señor? Pero ha habido ¿qué cosa? Ha habido una demora, ha habido una tardanza. Ahora, ¿cuántas se durmieron? 5. Bueno, ahí dice la parábola que tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Cabecearon todas. ¿Cómo es que está la iglesia, mis apreciadas hermanas? La iglesia que está siendo representada por las vírgenes. Y que las vírgenes todas cabecearon y ¿qué cosa? Se durmieron. Hermana, es Cristo el que lo dice. La iglesia está dormida, según la parábola. Y la mensajera del Señor nos dice que eso representa la condición de la iglesia. La iglesia que espera la venida del esposo. ¿Cómo se le llama a la iglesia que espera la venida del esposo, mis apreciadas hermanas? ¿Cuál es la iglesia que está esperando a Cristo venir en gloria? La iglesia adventista. Es la que espera la venida del esposo. Pero ¿cómo dice que está? Está dormida. ¿Cuántas se durmieron? ¿Todo el mundo se durmió? ¿Sí? ¿Cuántos se durmieron? Porque nosotros si volvemos otra vez y leemos bien, dicen que el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó ¿qué cosa? Se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Así que, mis apreciadas hermanas, aunque parece que toda la iglesia está dormida, ¿qué nos dice? Hay alguien que proclama que la venida del esposo ha llegado. Ahora, eso es lo que está diciendo la palabra. Dios tiene, mis apreciadas hermanas, sus mensajeros y lo conocemos muy bien entre su pueblo. Y esos mensajeros, mis apreciadas hermanas, Dios en su gran misericordia han sido representados en la parábola como aquellos que no están dormidos, como aquellos que están dando la nota de alarma. Y hay que darle gloria a Dios por eso, porque el pueblo está siendo alertado, ¿sí? El Señor quiere, mis apreciadas hermanas, que su pueblo se despierte. Y esta es la hora de que nosotros como adventistas nos despertemos. Ahora, mis hermanas, no pensemos
si en verdad las cosas se están cumpliendo con la rapidez pasmosa con que se están cumpliendo las profecías en estos últimos 2, 3, 4 años, como yo les estoy comentando. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para que el Señor despierte a la iglesia? Miren, mis hermanas, no va a venir otro tiempo mejor que este. No crean ustedes, mis apreciadas hermanas, que el Señor, ¿sí?, va a dejar seguir durmiendo a su iglesia, ¿sí? Es necesario que nos despertemos ahora con lo que está sucediendo, porque puede ser que si seguimos en este estado sea demasiado tarde, porque dice que mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron. La preparación, mis apreciadas hermanas, debe ser hecha ahora. El ángel dijo en primeros escritos: preparado, preparado, preparado. Y dice aquella terrible sentencia: vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Ella dice: un estupor como letargo, un adormecimiento parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces. Mis apreciadas hermanas, yo les ruego al Señor, ¿sí?, y sé que muchos de nosotros estamos orando para que el Señor haga esta obra lo más pronto posible en nuestras vidas y en la iglesia. Anhelamos, mis apreciadas hermanas, que el Señor despierte a su pueblo, que nosotros podamos estar entre las vírgenes prudentes que harán la preparación necesaria a su tiempo, porque Él no lo hace ahora, porque el que no lo hace ahora, déjeme decirle, no va a poder hacerlo después, porque este es el tiempo de prepararse. ¿Acaso no estamos viendo lo que está sucediendo con tal rapidez, los acontecimientos como se están dando en los Estados Unidos, mis hermanas, y en el mundo? Y el Señor, mis apreciados, ha dejado las herramientas a nuestra disposición para que nosotros estemos preparados. Y yo espero en los próximos temas hablar de estas cosas, ¿sí? Y vamos a ver, mis apreciadas, en lo que consiste esa preparación para el cierre del juicio, porque hay muchos, incluso adventistas, y espero que nadie de los que estén en esta hora, en esta tarde, sean de aquellos que cuando se habla del juicio tiemblan, se asustan, ¿sí? Pero el juicio investigador no debe asustar a nadie. Mis hermanas, cuando usted, y eso es una ilustración muy hermosa, ¿sí?, cuando alguien está siendo citado en una corte judicial, hay mucho susto, ¿verdad? Cuando le está por llegar el momento de comparecer ante el juez, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay mucho temor, ¿sí? Pero este no es el caso, mis apreciadas hermanas, porque nuestro caso ante el juicio, no en las cortes terrenales, sino en la corte celestial, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está el mejor abogado que puede llevar nuestro caso, ¿sí? Y le damos gracias a Dios, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es aquel que está teniendo nuestro caso, su vida ante el Padre, su vida y la mía ante el Padre Celestial. Entonces no debemos tener ningún miedo, porque el juicio va a ser una vindicación para el pueblo de Dios. Sí, el juicio va a determinar sellándonos a cada uno para que ya no pequemos más, ¿sí? Porque dice que el que es justo siga siendo ¿qué? Siga siendo justo, pero el que es santo siga siendo santo. Entonces yo les pregunto, ¿debemos nosotros entonces temerle al juicio? La Escritura dice que en el verdadero amor hay qué cosa, en el verdadero amor hay qué cosa, no hay qué cosa,
no hay temor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio. Así dice el apóstol Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí dice que cuando llegue nuestro día en la corte, pero no en la corte terrenal, sino en la corte celestial, nosotros podamos tener confianza, podamos tener la seguridad, porque así como Él es, nosotros debemos ser en este mundo. En el amor, mis apreciadas hermanas, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando se ha perfeccionado, mis apreciadas hermanas, en nosotros el carácter de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, porque si ustedes ven en ese mismo contexto, en 1 Juan 4, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Y así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mis apreciados hermanas, Dios va a perfeccionar su carácter en nosotros, y su carácter es el amor, para que nosotros no tengamos miedo en el juicio. Y este es uno también de, yo sé que esto ha sido el estudio continuo de ustedes acá en el grupo y como adventistas, hablar acerca del juicio, de la obra del juicio investigador, ¿sí? Pero hay cosas, mis apreciadas hermanas, hay aspectos de él que una y otra vez estudiamos y el Señor nos las presenta como nueva a nuestro entendimiento. Quiera el Señor, mis apreciadas hermanas, que nosotros durante los próximos temas que tenga para compartir con ustedes, que serán en esta misma temática, nosotros podamos hablar acerca de todos estos temas en relación al juicio investigador y la preparación necesaria para nosotros, cada uno en este tiempo. La mensajera del Señor, lo leí hace un momento en la página 63 de Primeros Escritos, dice que el tema de las 2300 días y el juicio investigador es la verdad presente, que el pueblo adventista debe estar estudiando en estos días. Y mis hermanas, si nosotros creemos que el juicio está en este momento por entrar en sesión, que la corte, ¿sí?, ha estado en sesión juzgando a los muertos de 1844 en el santuario celestial, y que creemos que el juicio de los vivos ha de comenzar en cualquier momento, ¿cómo entonces, mis apreciadas hermanas, no hablar de esto para poder estar preparados? ¿Sí? Dios permita para que nosotros podamos tener confianza precisamente en estas horas de juicio. Hay muchos que tienen miedo, ¿sí?, cuando se dicen que tenemos que estar delante de un Dios santo sin mancha. Cuando leemos aquella cita en el conflicto de los siglos, donde dice que cuando Cristo salga del santuario celestial, los que hayan sido sellados estarán durante el tiempo de angustia sin intercesor. Y algunos llegan e incluso dicen, pero bueno, ¿cómo es que vamos a estar sin intercesor y sin pecado? Y la gran pregunta que hoy en día está, ¿es que podremos alcanzar en esta vida el vivir sin pecado? ¿Sí? Y espero, yo sé que esto ha sido su estudio, mis apreciadas hermanas, pero hay aspectos que necesitamos ahondar al abrir la palabra de Dios y ver cuál es la preparación necesaria para el cierre del tiempo de gracia. Las que estaban preparadas, dice la parábola, entraron y la puerta se cerró. Y mis apreciadas hermanas, yo sé que cada uno de los que estamos aquí quiere estar entre las vírgenes sabias, ¿sí? Queremos estar preparados, ¿sí?, para cuando esta obra se dé y llegue a su fin. Y prepararse no es una palabra, no es algo, una frase ambigua, mis hermanas. Hay cosas específicas, hay deberes específicos que Dios nos ha dejado, que forman parte de nuestra preparación. Y debemos aprender cómo vencer nuestras debilidades y los defectos de carácter en nuestras vidas. Eso sí,
por el poder de Cristo morando y operando en nosotros. Y debemos aprender cómo debe ser obtenida la victoria sobre el pecado, que Cristo obtenga la victoria en nuestras vidas. Eso es parte de lo que vamos a estar mencionando. Así que, mis apreciadas hermanas, ha llegado el momento de pedirles que nos coloquemos de rodillas para finalizar, ¿sí? Yo le pido al Señor en esta noche que quite todo obstáculo, libere todo impedimento para poder compartir con ustedes, Dios mediante, estos temas, mis apreciadas hermanas, que son de interés vital, como ya lo hemos visto, y que necesitamos orar mucho, mis apreciadas hermanas, pedirle al Señor como nunca antes, que Él haga esta obra, pedirle que Él opere en nuestras vidas de manera como nunca antes lo ha hecho, mis apreciadas hermanas, porque si no es en esta hora, nunca será entonces hecha en nuestra vida. Pidámosle al Señor para tener un corazón dispuesto, porque la condición de la iglesia, mis apreciadas hermanas, no nos podemos engañar. La iglesia está dormida, pero necesita despertarse. La iglesia no está preparada, ¿sí? Ella lo dijo, vio la gran mayoría del remanente que no estaba preparado. La condición de la iglesia es la condición de la Odisea. Y dice allí en Apocalipsis 3, ustedes lo saben, es ni fría ni caliente, sino es qué cosa, es tibia. Esa es mi condición, esa es tu condición, esa es nuestra condición. Y necesitamos salir lo antes posible de esa condición antes de que seamos vomitados de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Él nos dice, mis apreciadas hermanas, en esta noche, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Jesús, mis apreciadas hermanas, desea entrar en nuestra vida. No lo dejemos fuera. Permitámosles entrar. Y esta noche puede ser el momento, ¿sí?, en el que Cristo se quede para ya no más salir de nuestro corazón y cambiar completamente nuestra vida. Que este sea el comienzo, mis apreciadas hermanas, de una nueva vida en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, oh Señor Dios del cielo, Señor, estamos agradecidos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por darnos, Señor, tu palabra de una manera tan clara, Padre, que no hay forma de que no nos demos cuenta el tiempo solemne que vivimos. Señor, haz esta obra de preparación en nuestra vida. Señor, permite que nosotros podamos reconocer cuál es esta preparación necesaria para que entonces nuestra vida sea puesta en armonía. Gracias, Señor, porque has puesto a nuestra disposición la gracia preciosa que has estado, Señor, dispensando aún sobre tu pueblo, sobre el mundo. Gracias por las herramientas que tú has puesto en manos de tu pueblo, Señor, que están diseñadas para que nuestro carácter sea refinado y purificado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, levántanos con la bendición de que estás en medio no solamente de nosotros, sino en nuestros corazones en esta hora. Te pido por cada una de mis hermanas para que tú les bendigas, para que tú les llenes, Padre Celestial, en plenitud, ¿sí? Que toda la gracia, que toda, Señor, la plenitud de la deidad habite corporalmente en cada uno de nosotros y de aquellos que están escuchando en esta hora. En el nombre precioso de nuestro amado y único Salvador, Cristo Jesús. Amén.